lección muy hermosa que va a estar en el libro en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Vamos a estar ahí en el capítulo 1, pero vamos a decir el tema de la lección, la clase número 23, y vamos a repetirlo todos: escogidos para la alabanza de su gloria. Una vez más, escogidos para la alabanza de su gloria. Digamos el pensamiento central. La alabanza a Dios no es por sí misma un aspecto normativo para la vida cristiana, sino la manifestación del alma agradecida ante la grandeza y la gloria de su Señor. Gloria al Señor para siempre. Nosotros entonces tenemos que entender que no es una práctica por ser práctica, ni algo que se tiene que aprender en la escuela, sino que es una manifestación del alma agradecida. Todo aquel que está agradecido, entonces va a alabar a Dios, ¿verdad que sí? Porque cuando alguien se enoja, cuando alguien está tirando chispas, ¿verdad? Y relámpagos, lo que hace es maldecir, ¿no es cierto? Está diciendo cosas horribles, feas. Lo mismo el alma que está agradecida dice cosas, pero no feas, sino que alabanzas al Dios Todopoderoso. Y esto es lo hermoso. Entonces, esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios es una carta que tiene que ver con el carácter de la iglesia. Note bien que el apóstol Pablo pues escribe estas 7 cartas generales, empezando con Romanos, ¿verdad? Y Romanos tiene sus 2 cartas satélites, que son Primera y Segunda Corintios y Gálatas. Y luego tenemos Efesios. Efesios tiene sus 2 cartas satélites, que son Filipenses y Colosenses. ¿Qué quiero decir con esto? Que Primera Corintios, o sea, la carta de los Corintios, Primera y Segunda, y Gálatas, corrige tanto la vida práctica como la vida legal, la vida de la ley, que se enseña en el libro de Romanos. Esta palabra Romanos enseña, y la carta a los Corintios y la carta a los Gálatas corrige tanto la doctrina, ¿verdad?, como también la práctica de lo que se enseña en Romanos. Lo mismo pasa con Efesios, que tiene Filipenses y tiene Colosenses. Se corrige entonces en Filipenses y Colosenses, en estos 2 libros, tanto la doctrina como también la práctica, lo pragmático de lo que se enseña en Efesios. Y tenemos las cartas a los tesalonicenses, que habla sobre la escatología, el tiempo en que la iglesia es arrebatada y todo lo que viene para el pueblo del Señor. Así que Efesios es una carta cabeza, por decirlo así, que enseña el carácter de la iglesia. Usted como cristiano tiene que estar muy familiarizado con la carta de los Efesios, porque es en esta carta donde se nos enseña a nosotros que como iglesia hemos sido escogidos, no desde la fundación del mundo. En la Biblia hay 2 términos: está desde antes de la fundación del mundo y está desde la fundación del mundo. Usted lo va a encontrar eso en la Biblia. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar acá en la carta de los Efesios es que la iglesia ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, nosotros también entendemos que en la oración Cristo dijo que Él fue amado por su Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, son cosas que nosotros, ¿verdad?, tenemos que tener en mente. Mas, sin embargo, cuando nosotros estudiamos, hermanos, aquí este capítulo a los Efesios, nos damos cuenta que
hay unos términos muy hermosos que tenemos que considerar y tenemos que trazar bien esta palabra de verdad, porque la Biblia para eso ha sido escrita, para que la podamos entender muy bien, a modo de que no tengamos aberraciones en lo que respecta a la enseñanza de la palabra del Señor. En este capítulo 1 nosotros podemos encontrar que en primer lugar estamos nosotros sentados con Cristo en los lugares celestiales. En su texto paralelo lo dice ahí Efesios, ¿verdad? Capítulo 2, y luego vemos nosotros que el apóstol Pablo está diciendo que en el versículo 6 que el Padre juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces estamos sentados con Cristo. Ahora, ¿qué significa estar sentado con Cristo allá en los lugares celestiales? Vamos a ver esto en esta clase. Y en el versículo 3 hay una bendición, ¿verdad que sí? ¿Qué dice Efesios 1:3? Ahí en su lección. Ajá. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una bendición. En otras palabras, el apóstol Pablo está bendiciendo al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una alabanza de gloria. Esto, hermano, es una doxología. Una doxología quiere decir una alabanza al Dios omnipotente. Es una palabra de gloria. Doxo, gloria, logía, palabra, ¿verdad? Un dicho. Es una palabra de gloria que se está diciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre. El apóstol Pablo usa estos dos términos para identificar a Dios, el Padre. Él no niega la Trinidad. El apóstol Pablo habla del Padre, ¿verdad? Dice Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Habla de Jesucristo como el Hijo del Padre y habla del Espíritu Santo en todos sus escritos. Así que él está manifestando en sus cartas la Trinidad, lo que algunos niegan. Nosotros somos llamados como blasfemos porque dice la gente que creemos en tres dioses. Pero, ¿cómo vamos a creer en tres dioses si la Biblia dice que él es Elohim, o Elohim o Elohim, ¿verdad? Que quiere decir Dios, pero en lo plural. Usted ha escuchado la palabra Él. Él es Dios en lo singular, ¿verdad? Pero Elohim es Dios en lo plural, en el principio, ¿verdad? Elohim creó los cielos y la tierra y dijo Elohim, hagamos al hombre. ¿Se da cuenta? Uno mismo se puede practicar, ¿sí o no? Uno mismo puede conversar, ¿verdad que sí? Yo me hablo a mí mismo, no sé si eso es locura, pero yo me animo a mí mismo, me hablo y digo, oye, Portillo, echa para adelante, no desmayes, ¿verdad? Portillo, ponte fuerte ante esta situación, no te rajes. ¿Por qué? Porque uno es tripartito. ¿Por qué es uno tripartito? Porque uno tiene espíritu, alma y cuerpo. El salmista se habló a sí mismo en el Salmo 103, ¿verdad? Que dijo, bendice alma mía a Jehová. ¿Se está hablando a él mismo, sí o no? ¿O le está hablando a un alma que está por allá? No, no, a él mismo se está hablando. Bendice alma mía a Jehová. Y no olvides, ¿quién es lo que recuerda entonces en nosotros? Nuestra alma, nuestra mente. Es lo que recuerda en nosotros las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Es la que calcula, la que analiza. En la mente está la conciencia, está el intelecto, está la voluntad, está la sensibilidad. Entonces, el espíritu contiene el poder
tiene el impulso hacia nosotros. Es como que si tuviéramos un robot, ¿verdad que sí? Un robot puede estar ahí un muñeco sin moverse, tiene su programa, ¿verdad? Lo programaron, ya sea que le hayan metido un cassette o venga directamente a la computadora el programa para que el muñeco haga, ¿verdad?, todos los movimientos que tenga que hacer, pero el programa está puesto en el muñeco, está el artefacto, pero no se mueve, no hace nada, hasta que se conecta a la energía eléctrica y se enciende el switch. Entonces el muñeco empieza a reaccionar. Quiere decir, este robot tiene la corriente eléctrica, tiene el cuerpo y tiene el programa. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos el cuerpo, tenemos el programa, que es la mente, que está diseñada por Dios para que nosotros pensemos bien, y está el espíritu, que es la corriente eléctrica, de donde nosotros tenemos la vida. Se sale el espíritu, ya no hay función en nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es lo que también nosotros tenemos que pensar, de que somos tripartitos. El ser humano pues trabaja para sus tres áreas. Si nosotros vemos la forma en que Jesús creció, ahí en Lucas, ¿verdad? En capítulo 2, versículo 52. Veamos lo que dice. Lucas 2, 52. Jesús crecía en tres áreas. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía, número uno, en sabiduría. ¿Qué es esto? El intelecto, la parte del alma. ¿Se cuenta? Es la parte del alma, la parte de la mente. Y en estatura, esto es el cuerpo, la parte física. Y luego dice, y en gracia para con Dios y los hombres. Esa es la parte espiritual. Así que Jesús crecía en el alma, en la parte almática, en su cuerpo y en su espíritu, como todo un ser humano. Eso es el desarrollo vital correcto de todo ser humano, así debe ser. Lamentablemente, si usted se da cuenta, hay muchos que venimos aún a la iglesia y queremos crecer solamente en sabiduría. Y en la estatura, pues llegamos a un cierto límite. Y cuando ya no crecemos para arriba, pues empezamos a crecer para los lados. ¿Verdad? Pero el crecimiento en la estatura también involucra el cuidado, la higiene, todo lo que nuestro cuerpo necesita para poderse desarrollar en el medio ambiente también. Y Jesús crecía en sabiduría. Quiere decir que hay gente que solamente crece en sabiduría, pero descuida su cuerpo. ¿Se da cuenta? Otros cuidan su cuerpo y descuidan su mente. Se enfatizan mucho en su cuerpo, levantan pesas, tienen muchos músculos, pero no piensan bien. Ni en espíritu, porque se vuelven hasta ateos. Otros se vuelven espirituales. Crecen en gracia para con Dios, pero digamos que cuidan su cuerpo, pero no crecen intelectualmente en Dios. No tienen sabiduría. Oran mucho y se dedican mucho a la iglesia y se descuidan de su cuerpo, se descuidan de lo físico, se descuidan de su casa, se descuidan de la familia porque dicen que están bien entregados a Dios. Cuando yo terminé mi programa radial allá en el Quedia, recibí una llamada telefónica y me dice, hermano Portillo, dice que mi marido antes
era bien borracho y aceptó a Jesucristo. Ahora, antes cuando estaba borracho, pues por lo menos tomaba, pero nos daba para la comida y todo esto. Así que estábamos bien, pero él le gustaba pelear y no teníamos paz. Así que él era un borracho y yo era cristiana, pues ahora él aceptó a Jesucristo y ya no toma, mi hermano. Gloria a Dios, ya no toma, pero ¿sabe qué? Ahora dice que Dios ya lo llamó a evangelizar y ya no quiere trabajar. Y anda en el parque nada más ahí dando tratados y nosotros nos estamos muriendo de hambre. Antes estaba borracho y nos daba el cheque, por lo menos parte del cheque. Ahora que es cristiano no nos da nada porque dice que no, que Dios lo llamó. Entonces le digo, ¿sabe qué? Él está creciendo no fenomenalmente, sino que de una manera bastante fenómena en lo que respecta al verdadero crecimiento que abarca las tres áreas. Entonces, hay quienes son espirituales, cuidan su cuerpo, pero no crecen en el conocimiento bíblico, en el conocimiento de Dios. Están fenómenos. Se quedan enanos en una de las áreas. Pero estas tres áreas son las tres áreas en que el ser humano tiene que desarrollarse balanceadamente a fin de que esté bien, que sea una persona firme, correcta, que esté preparada para toda buena obra. Entonces, Jesús nos da el ejemplo acá. Él crecía en sabiduría, crecía en estatura y en gracia para con Dios. ¿Cuál es el resultado de estos tres crecimientos? Que también tiene gracia para con los hombres. Viene a ser de beneficio. Es una persona amiga. Sabe cómo relacionarse con los demás. Porque no es una persona fenómena. Es una persona que está normal. Entonces aquí nosotros vemos que cuando estamos en esta condición podemos reconocer muy bien las bendiciones que Dios nos da a nosotros para poder comprender. Así que Dios, hermano, es un Dios trino. Y el apóstol Pablo lo presenta así, como un Dios trino, para que nosotros entendamos de que esta Trinidad existe. Miren lo que dice 2 Corintios 13:14. Lo que pasa es que hay cosas escondidas que están ahí, hay que descubrirlas. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Pero sí están los tres, que son uno. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y el amor de Dios, 2. Y la comunión del Espíritu Santo, 3, ¿verdad que sí? Sean con todos vosotros, amén. ¿Están los tres ahí, sí o no? Ahí están, los tres. Entonces, si nosotros nos vamos a Romanos 8, nos damos cuenta que aquí también está la Trinidad. Porque Dios, pues, nos enseña lo que Él es. Romanos 8, 9. Vea lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne. En otras palabras, sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu del Padre, sin el Espíritu de Cristo. Note bien que Jesús dijo que a los discípulos de San Juan, dice que mi Padre y yo vendremos y moraremos con Él. ¿Se da cuenta? Mi Padre y yo. Pero luego dice, mi Padre mandará el Consolador. Así que el Consolador es el Espíritu Santo. Mi Padre y yo, dice Jesús, Dios y Él, más el Consolador, son tres. Los que aparecieron en el bautismo de Jesús, ¿verdad que sí? Jesús salió del agua, ahí está presente. Luego apareció el Espíritu Santo corporalmente en forma de paloma y se oyó una voz.
Eso quiere decir que está la voz, está el Espíritu Santo y está Cristo Jesús. Por eso es que nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ellos están en un total acuerdo en su función y en su esencia. Dice entonces Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Está con letra mayúscula. Usualmente cuando aparece la palabra Espíritu solamente con letra mayúscula, está involucrando a los tres. ¿Ok? A los tres. Cuando Cristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es Espíritu, está involucrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Todo depende del contexto. Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahí está hablando del Espíritu del Padre. Oiga bien, hay que entender la lexicología del apóstol Pablo. El apóstol Pablo a Dios, a Jehová, le llama Dios en sus escritos. Y lo identifica varias veces. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora sigue diciendo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que ahí tenemos el Espíritu del Padre y tenemos ¿qué? El Espíritu de Cristo. Ahora, vea usted lo que dice ahí en el capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo identifica el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es muy vital que nosotros lo entendamos, porque solamente el Espíritu Santo es el que está con la iglesia dando dones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con nosotros, pero la función de dar dones y de trabajar con la iglesia directamente aquí en la tierra, para eso lo mandó Dios, es el Espíritu Santo. Es el que bautiza a los cristianos con la señal de dar las nuevas lenguas, el que da los dones, el que da el fruto, el que identifica al cristiano en su vida. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no tiene a Cristo primero. Y nadie puede tener al Padre si no recibe al Hijo. Así que ese es un método especial que Dios estableció para que nosotros pudiésemos ser para la alabanza de su gloria. Entonces aquí en Efesios 1:3 nos damos cuenta que hay una doxología para el Padre. Noten bien que el apóstol Pablo no está dando una doxología a Cristo, ni tampoco al Espíritu Santo. Se lo está dando al Padre. Cristo Jesús hizo lo mismo. Glorificó al Padre. ¿Se da cuenta? El Padre recibe la alabanza. La otra vez aprendimos que Jesús dijo, nadie viene a mí si mi Padre no le enseña primero. Él es el que enseña el camino. ¿Por qué es bendito Dios acá, por el apóstol? ¿Por qué es bendito Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros sabemos que Jesucristo dijo a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo. Entonces, si es Dios, ¿de quién se está hablando ahí? Del Padre, ¿verdad que sí? De tal manera amó el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor del Padre ha sido manifestado a nosotros, dando a su Hijo.
Pero hay un programa atrás de todo esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mire lo que, la manera en que el apóstol Pablo coordina la palabra bendición acá, o el verbo bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. En otras palabras, aquí vemos nosotros que se está bendiciendo a alguien que bendice. La otra vez les enseñé que hay dos palabras para bendecir. Está la palabra Macarios y está la palabra Eulogeto, donde viene la palabra elogiar. Y Macarios es una bendición donde usted bendice y da. Le dice a alguien que te vaya bien, pero mira, aquí tienes estos panes, aquí tienes estos vestidos, aquí tienes este suéter porque hace frío en el camino. Que te vaya bien, mira, aquí tienes estos zapatos extras y si en caso te rompen estos en el camino, O sea, provee. Esto es Macario. Santiago habla de eso, ¿verdad? ¿Cómo le dices a tu hermano que te vaya bien y no le das nada? ¿Verdad? Hoy en día es fácil bendecir. Hoy en día dicen todos, yo te bendigo, mi hermano, te bendigo, pero no dan nada. ¿Verdad? No dan nada. El que lo quiera bendecir a usted, que diga yo te bendigo, pues que le dé algo. Ahora, si le dice Dios te bendiga, pues ya es Dios el que se lo va a dar. Pero si él dice yo te bendigo, pues dígale pues que se note pues. Que se note que me bendices. Eso lo dice Pablo, Santiago aquí en Santiago 1, 26 al 27. Mire la bendición que es Macarios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y guardarse sin mancha, ¿qué? Delante del mundo. Eso es lo que es la verdadera adoración. Porque si nosotros, hermanos, decimos que vamos a bendecir, entonces ¿cómo vamos a bendecir si no damos nada? Santiago 2, 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Lo está bendiciendo, pero de palabras, pero no le da nada. Cuando Dios agarró a los sacerdotes para bendecir al pueblo, les dijo, así van a bendecir ustedes. Jehová te bendiga, ¿se da cuenta? Y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal. Pero ahora todos andan queriendo bendecir. Yo te bendigo, mi hermano, yo te bendigo. No, nosotros no tenemos poder para bendecir a nadie, sino tenemos poder que Dios nos ha dado para hacer que Dios bendiga a los demás. Jehová te bendiga y te guarde. Esa es la llave que Dios nos ha dado. Sí que está la palabra Macarios. Si nosotros queremos bendecir con esa palabra Macarios, tenemos que dar. Cuando Dios nos bendice, Él da. Uno va delante de Dios y dice, Dios mío, bendíceme. ¿Qué estamos diciendo? Suple todas mis necesidades. Dame lo que necesito. Dios te puede bendecir materialmente, espiritualmente, familiarmente, económicamente, en todos los aspectos. Dios tiene tesoros en los cielos.
para bendecirnos y darnos lo que nosotros necesitamos. Pero está la palabra eulogetos. Eulogetos es una palabra que bendice, pero es elogiar a alguien. Aquí el apóstol en esta lección está bendiciendo al Padre. Le está dando un elogio. Bendito sea el Dios y Padre. El apóstol no le puede dar nada a Dios, porque todo es de Dios. Y además, ¿qué necesita Dios usted? Él no necesita nada. Él es el dueño de todas las cosas. Y el apóstol Pablo lo bendice. ¿Pero en qué forma lo bendice? Elogiándolo. Usted puede bendecir a otra persona también, pero elogiándola. Pero cuando alguien dice, yo te bendigo, ni siquiera le dice que usted es bueno. Y si usted le dice, dime algo bonito, es que no tengo nada bonito que decirte. Entonces, no está ni elogiando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora, Él sí nos bendijo. Él nos dio algo, nos hizo algo hermoso. ¿Por qué? Porque la bendición tiene su fuente en Dios, en nadie más. Ahora, ¿cómo nos bendijo el Padre a nosotros? Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahí en el versículo 3 de la lección. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, note bien, esta bendición espiritual tiene algo que ver con nuestro espíritu, hermano. Con nuestra alma. Aquí no hay enchiladas, ni hay chile relleno, ni nada de eso. Aquí lo que hay es bendición para el espíritu. Y eso es lo que muchos andan despreciando. Déjeme decirles, si nosotros dijéramos, el domingo que viene vamos a dar $100 a cada uno de los que están presentes, este lugar se llena usted, aunque sea por $100. ¿Verdad que sí? Pero si usted dice, vamos a dar $1,000 a los presentes, hasta todo el familiar se trae usted. Hasta mandan a llamar a los que viven por allá a 100,000 millas de distancia. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere ser bendecido espiritualmente. Pero ¿qué es lo que vale más? ¿La bendición terrenal, física o espiritual? Espiritual. Pero no andamos atrás de las bendiciones espirituales. Muchas veces pensamos que la bendición consiste solamente en tener mucho dinero, en tener muchas cosas materiales, y gritamos y decimos, estamos benditos, aleluya, somos bendecidos, pero estamos fenómenos, porque en lo espiritual no estamos creciendo. Entonces estamos fenómenos. Dios no quiere gente fenómena en la iglesia, sino que gente que esté creciendo en las 3 áreas, pero tal como Dios quiere que se crezca. Entonces aquí vemos nosotros que somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Cuál es la bendición espiritual, hermano? Es lo que hay en el cielo, que también está con nosotros. ¿De dónde viene ese gozo que nosotros tenemos? ¿De dónde viene esa paz que nosotros tenemos, esa salvación que tenemos? Ese Espíritu Santo que hemos recibido, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esa fortaleza espiritual que Dios nos da a través de las luchas y las pruebas? Tiene que venir de los lugares celestiales. Esa es la bendición. Cuando ya no podemos alcanzar nada en esta tierra en sí que sea espiritual, porque nada se puede alcanzar espiritual acá. Tiene que venir del cielo. Por eso dice que nos bendijo. Ahora, no te ve lo que dice acá. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Allá. En otras palabras, el que quiere esta bendición espiritual tiene que ser parte de los lugares celestiales.
Su nombre tiene que ser visto por Dios y es un nombre que está escrito con letras de oro, dice un canto, en el libro de la vida. La bendición espiritual se alcanza en los lugares celestiales. No se puede alcanzar por otros medios. Usted quiere bendición espiritual, yo quiero bendición espiritual. Busquemos a Dios de corazón. Oremos a Dios, leamos la Biblia, vengamos a la iglesia, adoremos a Dios, tengamos comunión con los hermanos, vivamos nuestra vida cristiana, cumplamos con nuestros votos tal como Dios quiere. Porque no puedes tú analizar ni decir ni definir la bendición espiritual con la bendición material. No puedes decir, esta es la bendición, estoy bien, contento, aleluya, gloria a Dios. Pero no estás cerca de Dios, te estás alejando, no estás siendo bendecido en los lugares celestiales. La bendición espiritual dice en los lugares celestiales. Ahora, hay otra extensión acá a esto que se está diciendo el apóstol Pablo. Dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero dice en Cristo. En Cristo. Nadie puede alcanzar esta bendición espiritual si no es en Cristo Jesús. Porque Él pagó el precio para que nosotros pudiésemos alcanzar todo esto. Ahora, ¿en qué consiste esta bendición espiritual en lo que se refiere a lo radical, a su raíz? El versículo 4 dice que Él nos escogió, según nos escogió en Cristo, en Él. O sea, el Padre, que está hablando el Padre que nos escogió en Cristo, en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren qué consiste esta bendición. Que nos escogió desde antes de que este mundo fuese hecho. Nos escogió en Cristo, todo cae en Cristo. Para que nosotros fuésemos un pueblo especial. Sin mancha. Noten bien cómo el apóstol Pablo empieza esto, que la primera bendición con la cual nosotros somos bendecidos es que hemos sido escogidos delante de Dios o por Él para que fuésemos santos. ¿Se da cuenta? Porque esa es la naturaleza del cielo, la santidad. Y sin mancha delante de Él, porque venimos de un Dios donde no hay sombra de variación. Es un Dios, dice Juan, donde no hay tinieblas en Él. Esto nos da la identificación de nuestro origen. Si nosotros somos bendecidos en los lugares celestiales, quiere decir que vamos a reflejar lo que hay o lo que es los lugares celestiales. Santos y sin mancha delante de Él. Es una bendición maravillosa. El hecho de que alguien te dé doctrina, que la Biblia nos exhorta a que seamos santos, no hay que despreciar esto porque esta es la primera identificación del que es bendecido por Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Santos. ¿Qué quiere decir la palabra santos? Apartados. Apartados. Un verdadero cristiano no va a tener deseo de andar en los bailes, ni de tomar, ni de cerveza, ni licor, ni andar en todas esas cosas que el mundo está presentando para los suyos. Todo lo que el mundo allá afuera presenta es para su propia gente. Nosotros tenemos ya nuestro Señor, que Él es el que nos guía y nos presenta lo que nos pertenece a nosotros. La bendición, hermano, entonces tiene su fuente en Dios. Y algo tremendo acá es que descubrimos que esta bendición es alcanzada por aquellos que Dios sabe que le van a responder. Por eso aparece la palabra escogidos. Otra palabra, Dios en este momento puede dar la palabra. Pero de todos los que estamos acá, Él sabe muy bien quién le va a responder a esta palabra y quién no. Y de acuerdo a la voluntad de cada uno de nosotros, así nosotros vamos a alcanzar esa bendición. ¿Se da cuenta? Porque ella sabe cómo le vamos a responder.
usted y yo podemos estar en la iglesia, pero Dios nos ve de aquí a 10 años. Y decimos, y de aquí a 10 años, ¿dónde voy a estar yo? Decimos nosotros, no sabemos. Pero ya Dios nos ve. Posiblemente nos ve trabajando mejor en la iglesia, más llenos del Espíritu Santo. Otros, pues ya Dios los ve allá en el mundo otra vez. Dicen, ¿cómo voy a bendecir a este si ya en 10 años lo estoy viendo que está parrandeando? Ahí Dios ve nuestro futuro, hermano. Entonces Dios bendice de acuerdo al paquete. En otras palabras, Dios te ve acá y te ve hasta el último día en que vamos a estar en esta tierra. Y Él sabe cómo vamos a responderle en esta trayectoria. Si Él sabe que le vamos a ser fiel hasta nuestro último día, Él nos va a bendecir hoy en gran manera. Él nos va a derramar más de su espíritu en nosotros. Pero si Él sabe que al llegar aquí no vamos a dejar de la iglesia, ya no vamos a estar caminando con Él, ya conoce nuestro futuro, Él no nos bendice. Aunque nosotros le digamos aquí, Señor, te voy a servir el resto de mi vida, yo te amo, Señor. Hipócrita, dice Él, porque aquí, mira, en el año tal me vas a dejar, te vas a ir de la iglesia. Te vas a ir al mundo otra vez. Ya no me vas a alabar, ya no me vas a adorar. Pero cuando Dios ve que vas a llegar hasta el final y que vas a morir en victoria, no hay nada que perder en esta trayectoria. Dios estará contigo, Dios te levantará, Dios te bendecirá. Nada hay que perder porque Dios sabe que tú le conociste hasta tu día final, le vas a servir. Porque se está obedeciendo lo que dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Hay dos clases de bendiciones, entonces. Las bendiciones que se producen en la tierra, ¿verdad que sí? Aquí, hermano, Dios nos bendice de todas maneras. Bendice al pecador, hasta el borracho lo bendice, le dejo, hermano, ahí está tirado en la cuneta, pero sin embargo se compadece y le dice, este no ha almorzado, lo voy a hacer que alguien le regale el almuerzo. ¿Verdad? Dios es compasivo. Es la bendición terrenal. Los cristianos recibimos bendición terrenal también. En Deuteronomio 28, 11 al 14 dice, Jehová te hará sobreabundar en bienes. Mire, esto es aquellos que le van a ser fiel. Si Dios sabe que le vas a ser fiel, ¿sabe cómo? Esta es la promesa. Jehová te hará sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre. En otras palabras, no vas a ser estéril. En el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Así que el día que te vengan a pedir prestado es porque Dios te está bendiciendo. En otra palabra, hermanos, si llega el momento que usted anda pidiendo prestado, analícese, meta frenos y diga, bueno, ¿y por qué yo estoy pidiendo prestado? Si aquí yo tengo una promesa. Yo soy el que tengo que dar prestado. Yo no tengo que andar pidiendo prestado, ¿verdad? Yo soy el que tengo que dar, el que tengo que proveer, porque aquí me está diciendo que yo voy a ser bendecido. ¿Se da cuenta? Entonces hay que examinarnos, porque si algo está pasando, quiere decir que el agua se está escapando. Hay por ahí una rotura. Hay costal roto. ¿Se da cuenta? Hay cisternas rotas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Examinarnos. Señor, ¿qué está pasando? Dios te dice, es que no me estás buscando. No estás clamándome de verdad. No te estás consagrando a mí. En el día pasa más enojado que contento. Pasa más rabioso que alabándome. Para todo te andas quejando. No me cantas con gozo y alegría. No sientes mi presencia. No sientes el gozo de la salvación. Algo está sucediendo contigo. Por eso tienes un costal roto.
una red rota que alcanza la bendición pero se escapa, se va. Hay una fuga por ahí. Luego dice el versículo 13: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. En otras palabras, siempre la prioridad lo tendrás tú en toda bendición. Estarás encima solamente, nunca debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy. Qué lindo, ¿verdad? En otras palabras, nadie te estará pisoteando. Nadie. Serás una persona en que el que te toque, Dios responde por ti. ¿Cuántos oramos a Dios por eso? Pero si guardas los mandamientos y los cumples. Qué bonito esta promesa, qué lindo habla Dios. Pero cuando dice si guardas, si cumples, ay, Señor del cielo, ahí está el problema. ¿Verdad? Y si no te apartas de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos y servirlos. Mateo 6, 25, Jesucristo hablando. Por tanto digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, ¿quién es el que hace crecer entonces? Dios. Esta es la bendición terrenal, hermanos. Nosotros tenemos bendición terrenal acá. Pero, ¿cuáles son las bendiciones espirituales? Las que se producen en el cielo. Son bendiciones alcanzadas en Cristo Jesús. En primer lugar, nosotros hemos alcanzado el Espíritu Santo. Marcos 1:8 dice, yo la verdad bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Yo hago una pregunta en esta hora. ¿Están ustedes pidiendo el Espíritu Santo para que el Señor lo bautice? ¿O están dejando a un lado esa petición y solamente están pidiendo, Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá, dame esto, dame lo otro? Como dice Proverbios, que somos como la sanguijuela, dame, 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 dame. ¿Verdad? Pero, ¿qué estamos pidiendo? Estamos diciendo, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, bautízame con tu Santo Espíritu. Estamos dando la importancia al Espíritu Santo. Juan 20:22 dice, y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Entonces, la bendición de Dios, hermano, lo que hace es que provoca en sus escogidos alabanza. Por eso dice que nos escogió para la alabanza de su gloria. Sigamos leyendo aquí en Efesios entonces, capítulo 1. Versículo 5, dice acá claramente que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero, ¿cómo nos escogió? Ahí está la clave. ¿Por qué es que nosotros somos perdonados por Dios? ¿Cómo es que Él nos escogió? Versículo 5, Efesios 1:5, ¿qué dice ahí? En amor. Nos escogió en amor. Qué feo cuando alguien se casa con alguien más sin quererlo, ¿verdad que sí? A sufrir el resto de la vida usted. Porque se casó sin amarlo. Qué terrible eso. ¿Alguien aquí se casó sin amar? Cuidado, porque ahora mismo los casamos otra vez. Y los casamos otra vez y se casaron sin amar. Porque el amor de Dios tiene que estar en nosotros, ¿verdad que sí? Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, nadie lo obligó.
Nadie lo obligó. Si Dios nos escogió a nosotros para la salvación, a Él nadie lo obligó. ¿Qué fue lo que le obligó a Él? Su amor. ¿Se da cuenta? Su amor solo. ¿Para qué Él hizo esto? ¿Para qué predestinó al ser humano para ser adoptado como hijo suyo? Él no predestinó a los animales, predestinó al ser humano. Aquí no se está hablando de una predestinación egoísta, como muchos lo interpretan. Que Dios sabe a quién escoger para salvarlo y a quién escoger para mandarlo al infierno. No, Dios no manda al infierno a nadie. El infierno o el lago de fuego Dios lo preparó para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Lamentablemente el ser humano no quiere buscar a Dios y ahí es donde se pierde. Pero Él ha sido predestinado para la salvación como ser humano que es, porque carga el soplo de Dios. Así como Dios prohíbe que se mate a cualquier hombre. Ahí en Génesis 9, que si alguien mata a su prójimo, también tiene que morir de la misma manera. Porque a la imagen de Dios ha sido criado, le dice Dios a Noé. Entonces quiere decir que Dios se interesa por todos los hombres porque todos los hombres cargan la imagen de Dios. Y Él no va a tirar por su propia voluntad su imagen al lago de fuego, que es el soplo de vida que le dio al hombre. Donde la muerte segunda significa que aún ese soplo ya Dios no lo va a recibir. Porque cuando el hombre se vaya al lago de fuego, ahora mismo si el hombre se muere, se va en espíritu y en alma al infierno. O dice alguien, pues no, la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vuelve, pero en lo que significa que Dios lo controla a partir de ese momento. Ya el hombre no se manda solo. Sino que del momento, hermano, en que Dios sopló en el muñeco, vino a ser un ser viviente. Tuvo conciencia de sí mismo, que dice que cuando entró el espíritu, apareció el alma. El alma y el espíritu están ligados. El alma no puede sobrevivir por sí sola porque el alma necesita espíritu. ¿Se da cuenta? Y cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, el alma sabe muy bien a dónde va, conoce muy bien. El hombre rico estuvo allá en el infierno y estaba igual de la misma manera que estaba Lázaro. Los dos se veían al padre Abraham. No había ninguna diferencia. El alma y el espíritu de Lázaro y de Abraham y los demás estaban ahí, en el paraíso que estaba acá. Lo mismo pasaba con el hombre rico y todos los que estaban ahí. Porque ahí estaba el alma y el espíritu. Porque Jesús dijo al Padre, siendo Él Dios, le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué Esteban dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Por qué? Porque estaban asegurándose de que el espíritu se fuese directamente con su Padre. Entonces, cuando el hombre resucite, va a resucitar así como estamos nosotros, en espíritu, alma y cuerpo. Porque por eso el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, y guarde Dios irreprensiblemente todo vuestro ser. ¿Por qué incluye el espíritu? Dice, espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que guardar el espíritu? ¿Por qué tiene que guardar el alma y el cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque los tres se pueden perder. Los tres se pueden perder. A esto se le llama la muerte segunda. Está la primera muerte cuando nuestro espíritu y nuestra alma sale del cuerpo. Y la muerte segunda cuando Dios se desconecta completamente de este ser que ha creado y lo manda al lago de fuego. Se olvida de él para siempre. Va a sufrir en el lago del fuego para siempre. Esa es la muerte segunda. Entonces cuando resuciten los pecadores, van a resucitar en espíritu, alma y cuerpo. Y cuando sean echados al lago de fuego, van a ser echados al lago de fuego en espíritu, alma y cuerpo.
Por eso es la resurrección. Sin espíritu no hay resurrección. Ni modo que solamente venga el alma y el cuerpo. El hombre está incompleto. Es más, si nosotros quizás nos morimos en este momento y nos vamos al cielo, estamos incompletos de todas maneras. Porque el apóstol Pablo habla de que el mundo gime, nosotros gemimos hasta ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, que es el cuerpo glorificado. El ser humano nunca estará completo sin los tres juntos. Por eso Cristo se hizo carne para redimir nuestro cuerpo. Y Él vivió en obediencia para redimir nuestro espíritu. Entonces, Dios bendice nuestra vida con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que es la bendición que se logra solamente en el cielo. Y esta bendición provoca alabanza. Note bien acá que es por el puro afecto de su voluntad. Miren lo que dice el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Quiere decir, por gracia somos salvos. ¿Verdad que sí? Esta salvación vino de parte de Dios. No es que nosotros lo hayamos amado a Él primero. Es porque Él a nosotros nos amó primero. Eso se llama gracia. ¿Cómo usted va a amar a un bandido? ¿Cómo usted va a amar a uno que lo ofende y que lo anda instigando y que anda aquí, que anda por allá? El ser humano es egoísta, no va a amar. ¿Cómo Dios iba a amar a un pecador, a endemoniados, a viciosos, asesinos, malogrados? Mandar a su hijo por cada uno de nosotros, hermano. ¿Cómo se llama eso? Se llama gracia. Así que Él, hermano, nos hizo aceptos por medio de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir, para que el mundo vea que Dios todavía puede manifestar su amor a través de nosotros. Cuando alguien te ve redimido, cuando alguien te ve salvo, cuando alguien te ve que ya no eres el mismo, entonces glorifica a Dios y dice, realmente Dios tiene poder, porque cambió la vida de cambió la vida de esta mujer. Dios transforma, Dios salva, Dios hace nuevas criaturas. Nos hizo aceptos en el amado. Qué lindo cuando alguien es aceptado, ¿verdad que sí? Se siente gozo. Usted mete una aplicación para la ciudadanía o para la residencia y luego es aceptado. ¿Qué sucede? Salta de alegría, ¿verdad que sí? Se va corriendo por toda la cuadra. Ese día es ejercicio. Ese día usted pues pasa tomando chocolate toda la noche, en fiesta, invita a sus amigos, porque fue aceptado. Cuando la muchacha acepta al muchacho, olvídese, tampoco no duerme. Aunque hoy en día es el muchacho el que tiene que aceptar. Ahora, dice acá que esta aceptación tiene en nosotros un efecto. En quien tenemos redención, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. El amado es Cristo. Nos hizo aceptos en el amado. En otra palabra, nos aceptó a través del amado, a través de Cristo. Sin Él no nos hubiera aceptado. Somos una podrida llaga. Somos inmerecedores. ¿Cómo puedo llegar al Padre por medio de otros personajes, por muy santos que hayan sido? No puedo. Es solamente por Cristo Jesús que el Padre nos hizo aceptos en este amado.
Yo quiero adelantarme a leer este pasaje, ya que se habla de amado, en la oración que Jesús hizo ahí en San Juan capítulo 17. ¿Por qué Pablo le llama amado a Cristo acá? San Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Note bien, por eso somos aceptados. Porque la gloria que el Padre le dio al Hijo, también la traspasó a nosotros. ¿Cuántos adoramos a Dios? ¿No está claro ahí? ¿Verdad que sí? Dice, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces el Padre, cuando nos ve a nosotros, ¿con qué gloria nos ve? ¿Con la nuestra? Con la de Cristo. Entonces Él nos ama también. Primero tiene que dar la gloria de Dios a nuestra vida para ser aceptados. Dice el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Miren lo que nos hace perfectos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Quiere decir, para que seamos aceptos en el amado. Deben entender que ser aceptos en el amado significa que el amor que Dios tuvo para su Hijo, oye bien, entiende lo que voy a decir. Ser aceptos en el amado significa que el amor que el Padre tiene para su Hijo Jesucristo, ese amor único, que no tiene para los ángeles, no tiene para el arcángel Miguel, ni tiene para Gabriel, ni tiene para los ejércitos del cielo. Es un amor único, de padre a hijo. Ser aceptos en el amado entonces es que ese amor que el Padre le tiene a su Hijo, también lo tiene hacia nosotros. ¿Cuántos adoramos a Dios? Es el mismo amor. Ahora, Cristo lo dijo claramente. Sigamos leyendo acá en el versículo 24. Padre, mire la oración de Cristo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Quiénes vamos a ver la gloria de Cristo en su plenitud? Nosotros, la iglesia. Nadie más verá esta gloria, solamente nosotros. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren ver esa gloria final? Hay que serle fiel a Dios hasta la muerte. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Pablo en los Efesios, que nosotros como iglesia hemos sido escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, porque Cristo ha sido amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos adoramos a Dios por eso? Dice el versículo 25, Padre, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor, oiga bien, el misterio queda acá. Por eso el que está en Cristo no puede decir yo no puedo amar. Porque si usted ya ha pasado ese proceso del que estamos hablando, tiene que llegar a este último proceso. Dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado, ese mismo amor único con que tú me has amado, esté en ellos. ¿Se da cuenta? Quiere decir que ese es el amor de Dios que habla el apóstol Pablo a los
Romanos en el capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Ese amor con que me has amado está en ellos y yo en ellos. ¿Se da cuenta? Quiere decir que usted y yo tenemos que amar así como el Padre ama a su Hijo, Jesucristo. Es un amor único, es el amor ágape, es el amor de Dios. Ese es el amor que habla 1 Corintios capítulo 13. Luego dice acá que hemos tenido en él redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Esto hay que entenderlo. El derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz está manifestando las riquezas que hay en la gracia de Dios. ¿Cómo yo sé cuánto tesoro hay en la gracia de Dios? Tengo que ver la sangre de Cristo, porque es el sacrificio. Note bien que el hombre, para calmar la ira de Dios, llevaba a su animalito, porque había pecado. Y en vez de morir él, ponía la mano sobre el animal para transmitir su pecado hacia el animal, y el animal era el que moría en vez de él, para él salir ¿qué? Resuelto. Pero mire hasta dónde llega la gracia de Dios, que él mismo se encarnó, porque no había nadie más que llevara nuestros pecados. ¿Quién podía llevar nuestros pecados? La sangre de los machos cabríos, dice Hebreos, que no puede limpiar los pecados, solamente los cubre. Y así no se entra al cielo, porque dice Pablo que sangre y carne no entran al cielo. No entran. Pero Dios mismo se encarnó para llevar el pecado de todos nosotros, para limpiarnos con su sangre. Esa es la gracia de Dios, que hizo sobreabundar, dice el versículo 8, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Quiere decir, todo lo hizo con toda sabiduría e inteligencia. Él no hizo nada a lo loco. Por lo tanto, nosotros no venimos nada a lo loco aquí tampoco, ¿verdad? Aquí va la iglesia, la iglesia está allá, voy a ver qué hago por ahí, hombre. Ahí me siento por ahí, en un lugar ahí, hablando locuras. ¿A dónde va? Yo voy a la casa de Dios. ¿A dónde va? Voy a adorar a Dios, voy a darle gracias, porque Él me ama. Y usted entra a la iglesia y entra con inteligencia, con cordura, entra con toda la educación, entra ahí con una sonrisa, no haciendo sufrir al diácono que dice que se parquee por allá, y entonces usted empieza a tirar todo por el suelo. Usted entra con obediencia porque viene con inteligencia, con entendimiento a la iglesia. Del momento que ya se viene por allá manejando, usted tiene que saber al primero que va a ver, tiene que anticiparse a saber a quién va a ser el primero que va a ver en el parqueo. ¿Es que sí? Ya tiene que venir anticipado. Y ay de usted se dice que le cae mal, porque entonces el amor de Dios no está en usted. Usted no está siendo bendecido con toda bendición espiritual. Del momento que entra, usted el primero que va a ver va a ser al diácono que está en el parqueo ahí. Que lo ve entrando ahí, que le hace ahí. O para acá. Usted no puede andar ahí, ¿verdad? Sacando la mano y dice, ¿y qué? ¿Y qué? Este es mi carro, lo acabo de comprar. No, le digo, parquéese aquí, por favor. Usted viene con todo entendimiento e inteligencia a la iglesia, ¿verdad que sí? A adorar a Dios. Aquí no se viene a pelear, se viene a glorificar el nombre del Señor. Ahora, si se quiere venir a pelear, pues lo mandamos allá, hay un callejón allá que allá les gustan a pelear a usted. Pero aquí venimos a glorificar el nombre del Señor, porque Dios hizo todo con sabiduría e inteligencia. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¡Qué voluntad tan hermosa! Conocer el misterio de la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos este misterio, hermano, lo que tenemos que hacer es alabar a Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros para la alabanza de su gloria. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, nadie lo obligó, digo,
Ahora, ¿en qué se había? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Hay una palabra acá, en el versículo 10. Esta palabra es clave. Cuando usted lee un capítulo, tiene que buscar las palabras claves, porque todo converge en esas palabras. De reunir todas las cosas, la palabra clave, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, en la economía del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir todas las cosas en Cristo. Oiga bien, voy a entrar a una teología aquí que creo que usted me entienda. Usualmente yo no enseño esto cuando doy estas clases, porque se necesita que haya más información bíblica para que alguien entienda, pero no es tan difícil entenderlo. Pero aquí nosotros entendemos que Dios ha escogido dos pueblos. Ha escogido a Israel y a la iglesia, ¿verdad que sí? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si usted ve de nuevo el versículo 4 de Efesios 1, hay una palabra muy personal del apóstol Pablo. Dice, según nos escogió en él. ¿Verdad que sí? Muy personal la palabra. El apóstol Pablo era israelita, judío, de la tribu de Benjamín. Digo judío de la tribu de Benjamín porque Benjamín se unió con Judá y todo el territorio se llamó Judea o Judá. Así que el apóstol Pablo mismo se llama judío en Gálatas. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Quiere decir, ¿de qué pueblo está hablando el apóstol Pablo acá? ¿Está hablando de Israel o está hablando de la iglesia? Dígame usted. Está hablando de su gente. Nos escogió. Oiga bien. En el libro de a los Efesios, el apóstol Pablo hace una distinción porque él quiere venir a caer sobre el versículo 10 que hemos leído, que el propósito de Dios fue de reunir en Cristo todas las cosas. ¿Se da cuenta? Ahora, si nos vamos al versículo 11, cuando después de que él dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de del cumplimiento de los tiempos, así como así las que están en los cielos como las que están en la tierra, él dice lo siguiente. Oiga bien, versículo 11. En él también tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin, versículo 12, de que seamos ¿qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Qué es nosotros? Los israelitas. Pero oiga bien lo que dice el versículo 13. En él también vosotros. ¿A quién está hablando? A los gentiles. ¿Se da cuenta? A los gentiles. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestro Señor, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la bendición abrahámica. Así que el apóstol Pablo hace aquí la diferencia entre dos pueblos, pero que los dos pueblos, debido a que todo converge en Cristo, y Cristo ha sido amado desde antes de la fundación del mundo, tanto los israelitas que fueron escogidos por Dios y que más tarde vienen a creer en Cristo,
como los gentiles que creen en Cristo, los reúne a los dos pueblos en Cristo para hacer la iglesia. Quiere decir que este pueblo, ahora, uno solo, como dijo Jesús en la oración, para que sean uno, ¿se da cuenta? Ahora, ellos, este pueblo, ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios escogió a Israel, pero también escogió la iglesia, porque Cristo dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, si nosotros vemos en Efesios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo nos recuerda a nosotros, los gentiles, esto. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿se da cuenta? A nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿se da cuenta? Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora hay de dos pueblos, como dice acá, el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, los israelitas y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que es por los mandamientos expresados en ordenanzas. Ahora, vea lo que dice el versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Entonces el apóstol Pablo dice: ustedes ya están sellados con el Espíritu Santo, los gentiles. Nosotros, que también hemos creído en Cristo, somos sellados. De los dos, un solo pueblo. Se cumple lo que Jesús oró, para que ellos, oh Dios, sean uno. Yo en ellos, tú en mí, ellos en nosotros, vamos a ser uno. Así que en Cristo ya no hay judío ni hay gentil, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Para alabanza de su gloria. Yo quiero terminar diciendo que la Biblia identifica estos pueblos. Nosotros podemos ver lo que está ahí en 1 Corintios 10:32. ¿Qué dice 1 Corintios 10:32? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta? Mire, no seáis tropiezo ni a judíos, es un pueblo. Gentiles, otro pueblo. Pero hay un tercer pueblo, la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios se compone de judíos y gentiles arrepentidos que han creído en Cristo. Así que de reunir, Cristo reunió todas las cosas en Él. Y los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Hay otro pasaje que está un poco escondidito, pero no es difícil interpretarlo. Pablo habla de los tres pueblos acá. 1 Corintios 1:22. Dice: porque los judíos piden señales. Y los griegos que no son judíos, los gentiles, buscan sabiduría. Pero ¿qué dice el versículo 23? Pero nosotros, ¿se da cuenta? Ya el apóstol Pablo ahí no se llama judío, ya es parte de la iglesia. Ahí dice: los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Quiénes son? ¿A qué grupo pertenece el apóstol Pablo aquí entonces? A la
la iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Quién es nosotros? La iglesia. El que está en Cristo tiene que ser parte de la iglesia. Si no es parte de la iglesia, no puede tener bendiciones en los lugares celestiales. Toda bendición espiritual tiene que ser en los lugares celestiales y tiene que ser en Cristo Jesús, para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos decimos un aleluya, mis hermanos? Dios les bendiga, puestos de pie, damos gracias al Señor.